Y efectivamente estamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, máster en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias y muy buenos días para ustedes, para quienes nos ven y escuchan. Gracias a usted, doctor, por compartir con nosotros en este verdadero espacio para informar a la ciudadanía sobre asuntos de tal trascendencia como la decisión que ha sido adoptada por la Corte Constitucional en materia de la despenalización del aborto por causa de violación. ¿Cuál es su criterio con respecto a esta resolución de la Corte? Mire, para empezar, en el año 1978 yo llego a la Universidad Católica, hace más de 40 años, donde estuve regentando la cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal, Práctica, he dado criminología, etcétera. Y siempre planteaba con mis alumnos en clase el tema de la violación y lo injusto que resultaba. Es decir, no es un tema que yo lo comentaba hoy en este programa. Hace más de 40 años decía, injusto es que la víctima de un delito execrable, condenable, como es la violación, sea revictimizada. ¿Por qué? Porque no se le permite ejercer el derecho a interrumpir el embarazo. Y claro, cuando se trataba de víctimas menores de edad, eh, la carga de la eventual responsabilidad penal se trasladaba a los padres, porque la joven embarazada, si era menor de edad, era y sigue siendo inimputable en el ámbito penal. ¿Eso qué es lo que traía? Porque he visto indicadores ahora de personas que trabajan, fundaciones en el tema, que considera que 14 niñas por semana quedan embarazadas en Ecuador, de las cuales 7 abortan y 7 que mantienen el embarazo y tienen una criatura que no ha sido deseada, que no ha sido... Hay temas muy complejos porque a veces violaciones, como hemos visto en España, y también hay aquí en Ecuador, en masa, ¿ya?, que son abominables. Yo recuerdo una experiencia hacia la década de los 80 en ocupación en Bosnia y Herzegovina, que unos miserables preñaron a unas monjitas de un claustro. Y fue terrible porque las monjitas trataban de obtener una dispensa de la propia Santa Sede, y la Santa Sede les negó la dispensa. Por eso es un tema que entra en el ámbito de la discusión. No voy a decirlo en el ámbito religioso porque allí nos encontramos con un coto cerrado. Y yo personalmente saludo las reflexiones iniciales que ha tenido el presidente electo, don Guillermo Lasso, que tiene una gran formación religiosa y formación cristiana. Pero él ha dicho que sobre el tema él personalmente no va a opinar como presidente y que va a respetar la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que ha honrado su compromiso histórico, estudiando y analizando y resolviendo por una mayoría de 7 votos con 2 votos en contra de 2 distinguidas juezas de la Corte Constitucional, pero que esa decisión tiene que ser respetada por él como presidente y por el propio Estado ecuatoriano. El tema pasa por algunas reflexiones. Primero, se trata de una víctima de la comisión de un delito a quien el Estado le imponía a través del marco normativo que era el Código Penal, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, la obligación bajo prevenciones legales de responsabilidad penal, que era menor para ella no, pero sí para sus padres. ¿Esto qué traía aparejado? La clandestinidad. No tenemos, en investigación de campo no hay sobre la cantidad de abortos clandestinos que se practican. Y esto se llega a conocer en el momento en que la víctima sufre alguna secuela o fallece. Entonces, allí sí, pero uno si revisa los indicadores de la cárcel, no hay personas privadas de la libertad y muy pocas pueden haber llegado a cumplir la pena por la práctica de maniobras abortivas. Era necesario, incluso por la sanidad de la víctima de la violación, que fuera despenalizado para que haya reglas claras y pueda en las mejores, el Estado lo que tiene que proveer son las mejores condiciones hospitalarias para evitar la posibilidad,
Siempre habrá riesgo en cualquier intervención, pero tratar de evitar la posibilidad de riesgos mayores. En lo personal, hay un proyecto de código penal de mi autoría, que desde el año 1995 forma parte del quinto tomo de unas publicaciones mías sobre prácticas penal, donde se inserta mi código penal, mi proyecto de código penal. ¿Y qué es lo que se hizo en esa propuesta normativa? Estoy hablando de una propuesta de hace 26 años que llegó a la Asamblea, al Congreso en aquella época, y no se convirtió en ley. Ahí es que está previsto exactamente lo que acaba de resolver la Corte, porque a ver, el tema, ¿dónde está la discusión? En el caso de la mujer que ha sido víctima de una violación. Y nuestro viejo código mantenía la idea de que solamente podía interrumpirse el embarazo cuando la víctima de la violación era una persona que tenía discapacidad mental. Entonces, había un trato desigualitario, se vulneraba el principio constitucional de la igualdad ante la ley, porque se privilegiaba la situación de la mujer con discapacidad mental. ¿Y qué pasaba con la mujer que no tenía discapacidad mental? Que puede ser menor de edad o no serlo. Pero ¿por qué había ese trato con respecto a la discapacidad mental? Si la persona que no tiene discapacidad mental, una mujer menor o mayor de edad que ha sido víctima de un delito brutal y execrable como este, debe tener el derecho también a decidir. No está obligada a interrumpir el embarazo. Esa es su libre decisión si desea o no mantener ese estado de gravidez. Entonces ya no es necesario, porque eso a dónde fue, para entender con claridad el tema, porque cuando se habla de despenalizar el aborto en caso de violación se pregunta qué caso ha sido ahora incorporado, porque siempre ha existido el llamado aborto terapéutico, que es aquel en el que está en riesgo la vida de la embarazada. Entonces se lo interrumpe. ¿Por qué? Para evitar la posibilidad que la embarazada, y en ocasiones la embarazada tiene hijos, etcétera, de manera que en la relación costo-beneficio, desde don Luis Jiménez, un gran clásico penalista, decía que había que preservar la vida de aquella persona, incluso que ya ha sido madre, que tiene hijos que le esperan, frente a la posibilidad del que está por nacer. Sí, es lamentable, sin duda, la interrupción de un embarazo, pero se trata de una situación en que hay un estado de necesidad que ahora está bien, previsto en el código, que es lo que se ha despenalizado. Esa posibilidad de que se sancionara a una mujer que no era discapacitada mental. Y ahora ya no interesa el estado mental de la mujer. Lo que interesa es que haya sido víctima de un delito de violación. Así estuvo previsto en el proyecto normativo que yo presenté en el año 1995. Lo he comentado en algunos foros y en esta ocasión la Corte Constitucional ha dado un buen ejemplo de cómo tiene que actuar un legislador constitucional. Porque desde el ámbito de la culpabilidad se podría concluir, desde el ámbito de la dogmática penal, decir, a ver, ¿a quién se reprocha la culpabilidad? ¿A quién está en condiciones de atender el llamado del derecho? Se dice que es causa de inculpabilidad, la inimputabilidad. Sí, funciona para menores de edad. La posibilidad de no tener conocimiento de la antijuricidad y no cabía aplicarlo. La inexigibilidad de otra conducta. ¿Qué significa eso? Si un estado como este, que es un estado de excepción, ¿verdad? Se le puede exigir a la víctima un comportamiento adecuado del derecho frente a lo que ha significado ya un delito brutal como es la violación. Hay una causa de inexigibilidad de otro comportamiento, es decir, desde el ámbito doctrinario podríamos haber encontrado respuestas, pero hoy con buen criterio y mucha sensibilidad la Corte Constitucional ha decidido también suprimir esa parte del Código Penal, de manera que hoy en Ecuador estará totalmente legalizada la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando la víctima sea menor de edad o sea mayor de edad, sea una persona que tiene discapacidad mental o que no la tenga. Es decir, lo que interesa es, como ha hecho la Corte Constitucional, dejar vía libre a ese derecho de la víctima, si es mayor de edad, o de sus parientes, si es menor de edad,
a decidir la interrupción del embarazo. Esa es en definitiva la esencialidad de este importantísimo fallo de la Corte Constitucional de Ecuador. Hay referentes, por ejemplo, Sí, en el contexto europeo. Ha habido doctor, discusión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un momento dado resolvió un tema contra Irlanda doctor. en esa línea, porque ¿qué es lo que se hace en los países en Europa Ujú. que están todavía previstos como delito? Se permite lo que se llama el turismo abortivo. Van a países donde se está permitida la interrupción del embarazo. Las reglas deben ser claras y aquí lo que el Estado tiene que proveer son de los recursos mínimos indispensables para que no corra riesgo o el menor riesgo posible la vida de esa mujer que ha sido violada. Así es, doctor, y queremos agradecerle mucho por haber compartido su criterio con nosotros con respecto a esta importante decisión que ha adoptado la Corte Constitucional. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ustedes siempre a la orden. Tengan muy buenos días. Pido permiso para poder retirarme del chat.